celebraciones tuvieron en su origen buena intención y ya después se comercializaron mucho. Es el caso del Día de la Madre. Pero, dado el tema y considerando que el tema de la madre en la Biblia, en la palabra de Dios, es un tema fundamental, muy importante en la vida personal, como cristianos, como partes todos de un sistema familiar, es muy importante ubicar esto porque si hay algo que está siendo continuamente atacado es la familia. Y tenemos nuestra historia en México, Latinoamérica, nuestra idiosincrasia, el papel que tiene la mujer en la historia de México desde antes de la conquista y posterior a la conquista española. Por lo mismo, es fundamental que entendamos que ubicar el tema de la madre en la Biblia, en nuestra vida cristiana, en la vida de la Iglesia de Jesucristo, no solamente es un tema de carácter doctrinal, bíblico, sino también de carácter terapéutico. Tiene que ver con nuestra salud emocional, como muchos otros temas que están reflejados en la Biblia. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de abordar, pues de manera muy somera. La madre en la Biblia y su lugar en el sistema familiar. Bueno, todos conocemos este texto, Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Dios está presente desde nuestra gestación, desde que existimos como primera célula, cuando fuimos embrión, hasta que nacemos y posteriormente también. Ya la historia de cada uno de nosotros es razón por lo cual el Señor ha tenido que rescatarnos, porque el pecado que surge desde el principio en el huerto de la primera pareja, Adán y Eva, que dicho sea de paso, Eva significa madre de los vivientes, y en otra traducción dice de todos los vivientes. Es decir, la función de Eva no solamente era ser compañera de Adán, sino era, junto con Adán, preservar el linaje de Dios que Dios había hecho en ellos, porque los creó a imagen y semejanza de Él. A diferencia de todos los seres vivos y los organismos que Dios había creado, les dio una naturaleza, fueron parte de una especie, y el Señor dijo que debían multiplicarse conforme a su especie, conforme a su naturaleza. Pero cuando Dios llega al Adán y a Eva, les dice a ellos de igual manera que deberían henchir, llenar la tierra, y deberían también multiplicarse conforme a su naturaleza. Es decir, el primer principio, la primera ley que Dios establece sobre la tierra es todo según su género. Y si algo ha sucedido desde el principio, ha sido una continua intromisión, una continua corrupción, en este caso de la imagen de Dios, a través de la serpiente antigua, Satanás, hasta nuestros días. Lo que Cristo ha venido a hacer es justamente restaurar esa imagen de Dios, pero no remendándola, sino haciendo nuevas todas las cosas. Y Jesucristo es el modelo del hombre perfecto. Adán falló en su propósito, en el plan que Dios tenía a través de él. Y viene el Señor Jesucristo y Él es el segundo Adán, según Pablo en su carta a los Romanos. Y esto significa que nosotros completamos o realizamos el proyecto de Dios que se frustró en Adán, lo continuamos, lo realizamos a través de Jesucristo. El plan que Dios tuvo en Adán y Eva
que cayó, se corrompió, lo realiza el Señor a través de Jesucristo. Estos somos la iglesia. Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios. Y es linaje, y linaje tiene que ver con sangre, con genética. Entonces, la Biblia presenta una visión integral de la familia como institución divina, pero vamos a orar después del primer versículo. Señor, ponemos en tus manos este mensaje. Que tu palabra, Señor, que sabemos es viva y eficaz, llegue al corazón, a la mente de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo lo haga llegar, Señor, en el poder tuyo, para transformar, para renovar, para bendecir, para edificar. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia presenta entonces una visión integral de la familia. La familia no es resultado de la evolución a lo largo de la historia. O sea, la familia ha venido evolucionando y se ha venido transformando. Y, bueno, hay variantes culturales, hay muchas situaciones diversas en cada cultura a lo largo de la historia, pero la familia no es un invento ni desarrollo del hombre. Tiene su origen en Dios mismo. Es establecida por Dios. Es una institución de carácter divino, estableciendo principios fundamentales para su función saludable. ¿Han oído hablar de una familia funcional o una familia disfuncional? Es decir, una familia que funciona para su propósito, para la cual existe. En nuestro caso, nosotros hablamos de que somos el plan de Dios, el propósito de Dios es que seamos matrimonios funcionales, para que seamos familias funcionales. Si no hay una relación de pareja funcional, si no somos matrimonios funcionales, no va a haber una familia funcional, sino disfuncional, es decir, no va a funcionar. Y es por eso que tenemos muchos problemas en la familia, a nivel individual, en la sociedad, etcétera, etcétera. Porque el pecado está metido hasta el tuétano en la vida de cada ser humano y de toda la familia. Desde Génesis, donde se establece el primer núcleo familiar, hasta las epístolas del Nuevo Testamento, que ofrecen instrucciones específicas sobre las relaciones familiares. Las Escrituras proporcionan un marco completo para entender el propósito divino para la familia. La familia tiene un propósito que viene de Dios. Y el primer propósito que viene de Dios para la familia es que vivamos para su gloria. Que seamos reflejo de su presencia en el mundo. Adán y Eva tenían esa tarea. Y la única manera en que podían lograrlo era siendo uno con su Creador. Recuerden que ellos estaban vestidos de esa presencia. Hay que recordar que cuando pecaron y se hallaron desnudos, perdieron sus vestiduras. ¿Cuáles eran estas vestiduras? No lo especifica. La única manera que podemos entender es que ellos estaban cubiertos de la presencia de Dios. La presencia de su gloria. Eran uno con su Creador. Y Dios quiere a través de Cristo que volvamos a ser uno con Él. De tal manera que el Señor dice en su palabra que debemos vestirnos de Cristo. Solo de esa manera podemos realizar el propósito original. Los textos bíblicos que encontramos enfatizan el orden y la estructura familiar, por ejemplo, Efesios 5 y 6, donde habla de los esposos, de los padres con los hijos, la responsabilidad de padres a hijos, de la obediencia de los hijos a los padres. Esto lo sabemos, ahí se enfatiza cómo es la estructura familiar. No tenemos que inventar nada, la cosa no es tan compleja. La vida cristiana, como dijera alguien, no es tan difícil. Dios dice ama, ama. Dios dice ora, pues oramos. Hijos, obedezcan a sus padres, pues. Maridos, amad a vuestra esposa, pues las amamos. Pero nosotros le damos la vuelta y le buscamos sesgos y
y inventamos tantas cosas y nos frenamos, etcétera, etcétera. Pero esto es simple y está enmarcado en la Escritura. La importancia de honrar a los padres, lo sabemos en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero usted no sabe, pastor, para lo que... Honra a tu padre y a tu madre. No dice bajo qué condiciones. Es que me abandonó. Honra a tu padre y a tu madre. Es que si usted supiera cómo me trató, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una razón poderosa para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y llegues a la vejez. La responsabilidad de los padres es la crianza. Los padres tenemos responsabilidad de criar, de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. No nos ha llamado Dios como padres a ser hijos exitosos. No nos ha llamado Dios como padres a ser hijos brillantes. No. Dios nos ha llamado a que enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Primero a nosotros. Si ellos aprenden a obedecernos desde niños, a la voz de ya, no a la de una, a la de dos, a la de tres, y el niño agarre y espera a las 2:45, no, ya, hazlo ya. Si enseñamos a nuestros hijos a obedecer, ellos van a obedecer a Dios, van a saber lo que es obedecer la autoridad y obedecer la máxima autoridad que es Dios. Pero si no entendemos esto y estamos preocupados por hacer que nuestros hijos logren, que hagan, que tengan, fallamos en el objetivo principal. Y la Biblia también nos enseña la importancia y el poder de la bendición generacional. Los padres bendicen a los hijos. Los hijos deben buscar la bendición de los padres. Los padres no andamos buscando, te bendigo hijo, te bendigo. Hay momentos especiales para eso, cuando una hija o un hijo se casa, se da la bendición. Por lo menos cuando me ha tocado ministrar bodas, yo entendí la importancia de que los padres de los respectivos novios de la pareja den una palabra de bendición, porque eso les va a acompañar. En la Biblia la bendición de los padres se hace efectiva. Los padres que maldicen a sus hijos, en lugar de bendecir, no saben lo que están haciendo. Están sentenciando a sus hijos. ¿Y saben cuándo los padres maldicen a sus hijos? Cuando se llenan de ira, cuando nos llenamos de ira. Y soltamos palabras de sentencia y así te va a ir. Cuidado. No hagamos eso. No hagamos eso. Tengamos cuidado de bendecirlo siempre. Si estamos muy enojados, callemos. Mordámonos la lengua. Pero no soltemos palabras hirientes. No los maldigamos. Estamos para bendecirlos, porque la bendición de nosotros va a alcanzarles de generación en generación. Va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hace muchos años aquí tuvimos un culto, no sé a quienes lo recuerdan, pero tuvimos un culto de bendición de padres a hijos. Prediqué una serie de mensajes sobre el tema de la bendición y tuvimos bendición, un momento en el cual los padres y los hijos se unieron y los padres bendijeron a sus hijos. ¿Cuántos recuerdan? A ver si hay alguien aquí. ¿Sí? Bien. Ok. Algo fundamental es que en la estructura y en la vida familiar, Dios es la autoridad suprema. No hay vuelta de hoja. Porque toda autoridad familiar deriva de Dios y debe reflejar el carácter justo y amoroso de Dios. Una cosa es tener autoridad o ser autoridad y otra cosa es ser autoritarios.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, pero no debemos abusar de la autoridad. Por eso Pablo en su carta a los Efesios instruye y dice a los padres que no debemos exasperar a nuestros hijos. Hay hijos que se desesperan por la necedad de nosotros como padres. No queremos entender con ellos. No hay diálogo con ellos. Sí, somos autoridad, porque es una autoridad que viene de Dios, no porque yo tengo derechos. Dios me la otorga sobre mis hijos. Por lo tanto, necesitamos orar mucho para que Dios nos dé sabiduría para ejercer esa autoridad sobre ellos. Entonces, Dios es suprema autoridad, los padres son autoridad delegada, los padres recibimos autoridad divina para guiar a nuestros hijos. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay personas que tienen un carácter burlón. Les encanta burlarse. La burla. Y cuando los padres hacen esto con los hijos, porque el hijo llora, porque reacciones que tienen en su inmadurez, porque están amadurando. La palabra adolescente quiere decir eso, adolece de madurez. Por eso es adolescente, está desarrollándose. Cuando deja de ser adolescente es porque ya es un joven que ya tiene otras características en su temperamento, deja de adolecer de algunos aspectos del carácter inmaduro, porque va madurando. Pero cuando los padres hacemos mofa de sus debilidades, de la manera en que ellos reaccionan, es lo peor que podemos hacer con los hijos. Lo peor. No saben cuánto resentimiento estamos sembrando en nuestros propios hijos. No se debe hacer ni con los hijos ni en ninguna de nuestras relaciones. No debemos ser burlones. Y por eso es que, viniendo la autoridad de Dios y los padres teniendo la autoridad que viene de Dios, los hijos entonces están bajo la autoridad de los padres, pero es una autoridad protectora. La autoridad que tenemos y la autoridad que establecemos sobre nuestros hijos es para protegerlos, es para cuidarlos. La autoridad siempre establece límites. Los límites, las reglas, las leyes, no son para buscar acusaciones, es para proteger, para que no pasen esos límites. Y necesitamos cuidar esas reglas. Los hijos no van a valorar las reglas ni la autoridad si ellos nos ven que nosotros burlamos a otras autoridades. Si nos peleamos siempre con el oficial de tránsito. Si estamos buscando la manera de estar enfrentando siempre, desafiando siempre cualquier autoridad para salirnos con la nuestra, y los hijos ven todo esto, y luego le decimos, tú debes obedecer. ¿Ok? No van a contestarle nunca, papá, mamá, pues dame ejemplo primero. ¿Sí? Simplemente cuando el esposo no acata lo que el esposo dice o viceversa, el hijo se da cuenta y él pierde autoridad hacia uno de los cuando si hace esto, no lo hace, ya no hace mucho caso luego a los papás. Depende ahí del tipo de relación que tenga la pareja, pero obviamente porque Dios, ahí entra la parte de que Dios pone al esposo, yo me niego a decir al varón porque no lo dice con claridad, al esposo, bueno, pues es que el esposo es el varón, ok, eso es aparte, pero Dios ha puesto al esposo como cabeza en su familia, en su hogar, y Dios va a demandar al esposo responsabilidad. Pero la relación de la pareja va a determinar muchas cosas como estas.
Entonces, en la perspectiva bíblica, la autoridad familiar no se establece para dominar, sino para proteger y para nutrir. ¿Okay? El apóstol Pablo presenta un modelo equilibrado donde cada miembro tiene responsabilidades hacia los demás, creando un sistema de respeto mutuo. Esta visión coincide con el principio de orden, en donde cada persona debe ocupar su lugar apropiado para que el sistema familiar funcione armoniosamente. A ver, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, ¿quién era el heredero de la herencia del padre? Si el padre quería dar a los demás hijos alguna herencia, tenía que ser específico. Pero el primogénito tenía autoridad, y esto significa que los hermanos menores debían respetar al primogénito. De ahí en la parábola del hijo pródigo que el hermano mayor se llenó de celo, porque el padre estaba haciéndole fiesta a un hijo rebelde que se había gastado parte de la herencia, etcétera, etcétera, y el hermano mayor se llenó de celo. O sea, a mí me toca todo eso, yo soy el que debe. Pero esto es cierto en un sentido, aunque en el caso del hijo pródigo, bueno, el padre mismo le da un argumento y le explica qué es lo que estaba pasando. Pero, hermanos, en casa Dios ha puesto un orden, una jerarquía. El esposo es la cabeza. Si no está el esposo, la esposa ocupa ese lugar. Si hay un hermano mayor de criterio, con madurez, el hermano mayor tiene responsabilidad. Debemos enseñar a los hermanos menores a reconocer y a respetar al hermano mayor. Pero cuidado, y el hermano mayor se burla del hermano menor, porque ya no va a funcionar. Y es lo que pasa todo el tiempo. ¿Ok? Cuando esta jerarquía natural se invierte o se distorsiona, por ejemplo, cuando un hijo asume roles de autoridad, ¿saben que hay padres que le tienen temor a sus hijos? No le digas nada porque se va a ir de la casa, acuérdate la última vez. Ya les pisó la sombra. ¿Qué hacer con esos hijos rebeldes? Para empezar, pues, ya el asunto huele mal. No entra en rebeldía nada más porque sí. Sino hay una disfunción, hay algo que no está funcionando, no en el rebelde, sino en toda la dinámica familiar. Entonces, si esta jerarquía se invierte o se distorsiona, las cosas ya no funcionan y terminan mal. ¿Qué hizo Dios con Adán cuando le reclamó responsabilidad sobre el pecado? En el huerto. Sí, pero realmente, ¿quién fue la que pecó? Fue Eva. Eva fue seducida. Y Eva le invitó a Adán. Y Adán aceptó. Adán no ocupó su lugar. Adán no enfrentó su responsabilidad. No le dijo a su mujer, hey, no. No. Pues yo aquí que no, pues conmigo no cuentes. Te enfrentas con el Señor, con el Creador. Conmigo no cuentes. Si un momento dado la mujer quiere hacer lo que quiere, está bien, pero el esposo se abre. Pero no quiere decir que se abre en silencio. Debe hablar. Debe establecer lo que es el orden, lo que es el principio fundamental. ¿Ok? Pero allí se volteó la jerarquía. ¿Quién fue la que tomó decisiones? Eva. ¿Por qué las tomó? Porque Adán fue débil. Porque Adán no se puso firme. No la estorbó. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí, el sacerdote? ¿Por qué Dios sentenció a Elí? ¿Recuerdan lo que hacían los hijos de Elí? Eran unos paganos.
se servían, agarraban, metían mano en las ofrendas, andaban con mujeres del pueblo, etcétera, que venían al templo a ofrendar, cosas como estas. ¿Y qué hacía Elí? Hijos, no hagan eso. El Señor se va a enojar. No, eso no está bien. Llegó el momento en que Dios le dijo a Elí: cortaré tu descendencia del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no estorbaste a tus hijos a hacer el mal. Debemos estorbar a los hijos. Cuando están los hijos necios, debemos estorbar a los hijos. Quieren hacer lo malo, quieren insistir en lo suyo. Ok, pero te voy a estorbar. Te voy a estorbar. No te voy a dejar hacer lo que quieres. ¿Pero por qué? Porque no. Ahora, si el niño ya tiene 30 años y usted todavía pretende estorbarlo, pues ya se le hizo tarde. Ya no es tiempo. Yo me refiero en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo. A esa edad ya no se les va a estorbar en nada. Cuando esta jerarquía natural se invierte o distorsiona, como el caso de los hijos que tienen autoridad, se producen desequilibrios que afectan a todo el sistema. Y saben, ese desequilibrio va a caminar a través de generaciones. Una madre sobreprotectora sobre su hijo normalmente suele ser dominante. La sobreprotección es una falsa expresión de amor. No es cierto. No es que la madre está muy preocupada por su hijo o por su hija. Está preocupada por sí misma. Porque no quiere experimentar el dolor de lo que ella cree que si le va a pasar al hijo o a la hija, ella va a sufrir mucho entonces. Y no permite que el hijo o la hija se enfermen a gusto, por ejemplo. Sí, cuando son chiquitos. Esos bebés que en esta temperatura van abrigados. Oye, déjalos que se enferme, que desarrolle su sistema inmunológico. No quieren que nada les pase. La madre sobreprotectora suele ser la madre dominante, controladora, porque busca ventajas, quiere realizarse en sus hijos. Y eso es un problema serio, porque lo que va a pasar si son hijos varones, es que esos hijos varones van a salir o van a crecer falderos, es decir, hijos de mami toda la vida. Y cuando se casen, se van a casar con una mujer, quién sabe por qué, igualita que su mamá. ¿Cómo? Dominante y sobreprotectora. Incapaz el varón de tomar decisiones firmes. Claro, al principio todo es romance, al principio todo es luna de miel, al principio, etcétera, etcétera. Pero si el varón no tiene una figura paterna firme, fuerte, que ha heredado una identidad masculina, que ha heredado, el modelo se repite. Eso es la maldad de los padres a los hijos de generación en generación. Entonces, la importancia de entender que Dios en su palabra establece modelos, estructuras, define funciones. Y el esposo tiene que ocupar el lugar que le toca o se va a poner a llorar muchos años de su vida. Y la esposa tiene que ocupar el lugar que le toca, porque si no también va a llorar muchos años de su vida. Por eso hay padres que viven cuidando a sus hijos cuando ya no necesitan que los cuiden. Ya los hicieron. Ya los hicimos. Ya nuestras hijas, 40 y tantos hijos. Ya pasó el tiempo en que, nomás hablaban por teléfono, ya fuera de casa, pero, así, ya conozco. ¿Qué pasó? Traen un problemón. Ya uno los conoce. No, ya tiene rato que no. Si hay un ya no lo oigo. Se arreglan ellas solas. No sé qué hacen o cómo le hacen, pero tienen que resolver su problema. Pues ni modo que toda la vida les esté uno resolviendo problemas. Pero muchos padres les siguen resolviendo problemas. ¿Y qué hace el hijo?
que lo siga haciendo papá y mamá. Que no sigan resolviendo problemas. Eso es muy cómodo, ¿no? Pero van a ser hijos o hijas incapaces toda la vida. El rol de la madre en la Biblia. Ya todo esto anterior es un antecedente, ¿no? En la Biblia la figura de la madre es central y se destaca la importancia de la maternidad, no solo como un rol biológico, también como un rol de cuidado, de enseñanza y guía espiritual. Las madres bíblicas son retratadas en una variedad de roles y de circunstancias, desde la madre de Moisés, que lo protege, hasta María, la madre de Jesús, que juega un papel fundamental en la historia de la salvación. En la Biblia, hermanos, se nos enseña, las madres son como la tierra prometida. La función de la tierra prometida, ¿cuál era? Era una tierra que fluía, ¿qué? Leche. Las madres están para dar leche y miel. Muchas madres dan leche y lo hacen bien, pero no dan miel. No dan miel, no son tiernas, no son dulces con sus hijas, con sus hijos. Pero son muy capaces en su casa. No les falta el alimento, no les falta aquello, no les falta lo otro, pero lo que necesitaban eran ser oídos, ser escuchados, ser abrazados, ser tocados, especialmente por el padre del mismo género. Y Dios quiere que la madre sea leche y miel. Pero ya cuando están grandes, pues sí ayuda mucho que haya un acercamiento de padres a hijos, y haya un poquito de apertura y el alma, se toque en el alma, ¿no? Porque hay cosas ahí todavía atoradas. Entonces, vamos a encontrar que en el rol de la madre en la Biblia tiene una función de cuidado y protección. La Biblia destaca el amor, la protección de las madres que brindan a sus hijos, la historia de la madre de Moisés, quien lo guarda de la muerte. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Jocabed. Sí recuerdan la historia, ¿no? Sí. Ellas también, la madre, proveen educación y enseñanza. Las madres son modelos de conducta y sabiduría, transmitiendo valores y enseñanza a sus hijos, como se ve en Proverbios 31, que describe a la mujer sabia y dedicada a su familia. ¿Cómo es la mujer de Proverbios 31? ¿Qué hace? Edifica su casa, se levanta, quién sabe desde qué horas, y está tejiendo y hace, va por el agua, va por aquello. Bueno, ¿qué no hace la mujer de Proverbios 31? ¿Cuántos esposos quisieran tener una mujer como la de Proverbios 31? Les voy a dar un secreto, sí es posible. De verdad, sí es posible tener una esposa como la de mujer, la de Proverbios 31. Solo que hay una condición. Que seamos esposos como los de Efesios 5. ¿Qué dice Efesios 5? Maridos, amad a vuestra mujer, como Cristo amó a su iglesia. Y queremos la mujer de Proverbios 31, bueno, ellas quieren la mujer de Efesios 5. Sí, el varón. Entonces, la mujer provee también modelo de fe y obediencia. Las madres que temen al Señor y le obedecen son ejemplos de fe y devoción, como se destaca en Proverbios 31, que alaba a la mujer que honra al Señor. También proveen intercesión y oración. Las madres son figuras de intercesión y oración por sus hijos, como se ve en la historia de Ana, que intercede por su hijo Samuel, orando continuamente. Es la función de una madre. Y no solamente Ana cuando era estéril, oró para que Dios le permitiera un hijo, sino después de que fue estéril, lo cuidó conforme a la promesa que ella hizo los primeros 12 años de su vida, y cuando se cumple la edad, llega con el sacerdote Elí, por cierto, y le dice, aquí está, tómalo. Y Ana cumplió y lo entregó
al Señor llevándolo al templo bajo la autoridad del sacerdote, para que sirviera en el templo. Tenemos en la Biblia como ejemplos de madres ejemplares, Sara, la madre de Isaac, cuyo embarazo fue un milagro que cumplió la promesa de Dios y Abraham, que hay sus bemoles también ahí en lo de Sara, pero bueno. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, que tuvo que lidiar con la rivalidad entre sus dos hijos. También aquí hay sus asegúnes con Rebeca, ¿recuerdan? ¿Cuál era el preferido? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Porque las madres tienen preferidos. Dicen que no, pero tienen preferidos. Todos los hijos lo dicen, las hijas lo dicen. No, mi mamá quiere más a mi hermana, a mi hermano, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ana, la madre de Samuel, que intercede por un hijo y lo consagra al Señor. Jocabed, la madre de Moisés, que lo protege de la muerte y lo educa en la fe. María, la madre de Jesús, que juega un papel fundamental en la historia de la salvación. ¿Qué versículos tenemos aquí? Bueno, Proverbios 31, que describe a la mujer virtuosa, el Salmo 139, donde se habla de la maravilla de la creación, de la relación de Dios con sus hijos, incluyendo el cuidado de la madre en el vientre. Saben que un hijo es educado y criado desde el vientre, ¿no? La madre que canta a su hijo en el vientre. ¿Saben lo que eso significa? Lo está recibiendo, lo está amando. Pero ¿saben qué sucede con aquellas jóvenes que salen embarazadas? Iba a decir fortuitamente, no fortuitamente. Salen embarazadas simplemente. ¿Saben qué sucede? Y hay rechazo. Hay una crisis. Hay una crisis. Primeras semanas, primer mes, segundo mes, y tienen que luchar, y sobre todo porque en el entorno familiar hay rechazo, porque ¿qué hiciste? ¿Ahora qué va a pasar? Desde ese momento el hijo está recibiendo, lo voy a decir así, químicos que están afectando su vida emocional que ya existe en un embrión. ¿Sí? La mujer embarazada que es abandonada por el hombre que la embarazó. Por eso, muchachas, solo cásense. No hagan nada antes. No cometan errores antes. No saben lo que va a pasar. No le crean al novio en nada. Jóvenes, no hagan tonterías. Ya no es tan fácil como antes de aquí me desaparezco. Hoy te pueden ir, te agarran y te encuentran y te jalan. Sí. No. No es el plan de Dios, nada de eso. ¿Ok? Lucas 1, 46 al 55 habla de la visita de María a Isabel y de su cántico de alabanza que expresa su reconocimiento a la grandeza de Dios y el papel de la historia de la salvación. ¿Y recuerdan lo que pasó en el vientre de Elizabeth? Sí. Concluyamos. Por supuesto que también tenemos casos en la Biblia de madres nocivas, conflictivas, y escúchenlo bien, destructoras de hijos. ¿Ustedes creen que puede haber una madre destructora de hijos? Claro que las hay. Les voy a poner un ejemplo. No por casos de vidrio o nombres. ¿Perdón? Por ejemplo, toda mujer que pretende atrapar a un hombre embarazándose es una madre destructora.
Es una madre que está utilizando a su hijo para su beneficio. Son madres utilitaristas. Utilizan lo que sea a su alrededor para su ventaja, para su beneficio. Pero es su hijo, ¿qué importa? Hay madres que se realizan, pretenden realizarse lo que ellas no lograron en el hijo o la hija. Yo quiero que tú estudies leyes. ¿Por qué? Porque yo quise estudiar leyes, o a veces no se dice, pero hay una manipulación y una inducción para que se haga aquello que la madre no logró. Eso es ser una madre nociva y destructiva. La madre destructiva no le importa el hijo, no le importa la hija. ¿Cómo que no me va a importar, pastor? No. Es fácilmente demostrable. Por eso, hermanos, hay padres que sin ser conscientes odian a sus hijos. Esto es más grave. ¿Puede un padre odiar a sus hijos? De la misma manera que hay hijos que odian a sus padres. Hay madres que se hallan embarazadas, se encontraron embarazadas, no esperaban porque no estaban casadas, etcétera, etcétera. Tuvieron que tener a su hijo o a su hija, pero hay un rechazo hacia lo que ese hijo o esa hija significó. Y ese rechazo se percibe desde el vientre hasta después que nace. Es algo totalmente inconsciente, pero es maldad. Maldad pura. Las madres que mandan a sus hijos a descubrir al papá. Sigue a tu papá. Y me dices a dónde anda. Por favor. Síguele usted. Búsquelo usted. ¿Qué anda usted mandando a su hijo? ¿Qué daño les está haciendo? ¿Qué les está sembrando? Eso es ser madres destructivas, nocivas. Destacan entre otras, y hay muchos casos en la Biblia, Jezabel, la esposa del rey Acab. ¿Recuerdan quién fue Jezabel? Fue la que persiguió al profeta, a Elías. Lo quería matar. No, ¿a quién no quería matar? No mató al rey porque si lo mataba ella dejaba de ser la reina. Fue otra, o la de Juan el Bautista, que lo menciono aquí. ¿Sí? Y aparte, Jezabel tuvo una hija que se llamó Atalía y fue reina, pero a base de muchos cadáveres. Desde la madre y la hija mandaban a matar a quienes se les pusiera enfrente. Eso aprendieron. Hay madres que no dejan sus malas costumbres. Ya conocen la palabra, pero no dejan sus malas costumbres. Quieren placeres de la vida, quieren divertirse, quieren esto y agarran de cómplices a sus hijos o a sus hijas. Las madres agarran de cómplice a sus hijas. Los padres agarran de cómplice a sus hijos. Como para que te voy a envolver a ti también, para que tu madre o para que tu padre nos ataque parejos. No, si hay tanta cosa aquí en la cabeza, el enemigo pone, y a través de lo cual el enemigo logra maldecir a una familia de generación en generación. Las madres que no logran controlar ni sanar sus ambiciones personales, lo repito, las madres que no logran controlar ni sanar sus emociones personales, emociones negativas, sanar sus ambiciones personales, sus miedos,
ni sus trastornos narcisistas. Recuerden, todos tenemos rasgos narcisistas, pero trastorno de personalidad narcisista es otro tema, es un problema. Es algo que caracteriza a una persona y la etiqueta en una condición de enferma de su persona. Porque todas sus relaciones la está girando en torno a ese trastorno. Sus miedos ni sus trastornos narcisistas de pretender admiración y aplauso. No pueden vivir sin la admiración de los demás y sin el aplauso de los demás. El halago. Son responsables de hijos e hijas que llegan a ser varones y mujeres con historias grises y no pocas veces negras por su maldad. En resumen, la Biblia presenta a la madre como una figura central, destacando su papel de cuidado, enseñanza, guía espiritual y amor incondicional. Las madres bíblicas son modelos de fe, obediencia y amor, y su influencia se extiende a la historia de la salvación y a la vida de sus hijos. Y nos quedamos cortos si habláramos de testimonios de misioneros que dieron sus vidas en lejanas tierras, de siervos de Dios que sirvieron al Señor toda su vida. Vamos a encontrar normalmente el respaldo de un hogar funcional, de una madre piadosa, de un padre entregado a la obra del Señor. Hay sus excepciones. Hay hombres y mujeres que han salido de contextos totalmente disfuncionales, destruidos, y Dios los ha levantado, los ha restaurado y los ha transformado y convertido en siervos de Dios útiles y siervas de Dios. Pero normalmente el plan de Dios es que la familia funcione de manera adecuada, de manera sana. Entonces, hermanas, mamás, qué bendición ser madres. Qué bendición ser madres. Pero hay responsabilidad grande en serlo. Y los esposos que estamos al lado de nuestra esposa, que es madre, necesitamos apoyarles en su tarea. Que ya tenemos la nuestra como padres y esposos también. Pero tenemos que apoyarles en su tarea. ¿Saben ustedes que el linaje de Jesucristo viene a través de María? No podía venir de José, porque José no era padre genéticamente hablando. El linaje de Jesucristo vino a través de María, la madre. Fue María la descendiente directa del rey. José lo era también, pero fue María la que desciende directamente del rey David. Y si descendió del rey David, descendió entonces de Abraham. Y si fue de Abraham, entonces de Noé. Y si fue de Noé, a través de Sem, por supuesto. Y si fue de Noé, de Eva. Nosotros por la fe, porque a esas alturas ya no sabemos de dónde venimos. Pero somos hijos del Dios Altísimo por la sangre de Cristo Jesús, que nos lava y que nos limpia. ¿Alguna pregunta o comentario, queridas mamás? Bueno, también. Sí, hermana. Creo que nos podemos dar cuenta, espero que nos demos cuenta como mamás, que hemos tenido aciertos y que hemos tenido muchos errores. Ya no podemos hacer nada por lo que ya hicimos, pero sí podemos hacer algo por lo que podemos hacer a partir de ahorita. Hemos destruido cosas de nuestros hijos, hemos cambiado a nuestros hijos, pero en general, ¿no? Pero que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos ilumine la mente para no seguir dañando.
Que Dios nos perdone y que nos haga mejores madres. Amén. Cuando llegamos a un punto en el cual reconocemos que hemos fallado en esto, aquello, lo otro, ¿qué hacemos? No podemos hacer ya nada. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos prever el futuro. Pero hay algo que se puede hacer con el pasado. No está en nuestras manos hacerlo, pero Dios sí lo hace. Ser perdonados, ser lavados y ser restaurados. Y podemos orar por nuestros hijos y no tenemos otra opción, pero es una opción maravillosa. Señor, ten misericordia. Señor, bendice. Señor, bendícelo. Cuando vemos a nuestros hijos o nuestras hijas alejarse, que no tienen interés, la oración de los padres por nuestros hijos es muy valiosa. Muy valiosa. No nos dice el texto bíblico si el padre del hijo pródigo se la pasaba orando por el hijo perdido. Pero evidentemente cuando éste apareció y se ve la alegría del padre que corre al encuentro del hijo, ¿qué nos podemos imaginar de esto? Que en el corazón y en la mente de ese padre estaba ese hijo que se había perdido y que había sido hallado. Oremos por cada uno de nuestros hijos. Tenemos un arma poderosísima que nadie más tiene, ninguna familia tiene, cuando ve a los hijos perderse en caminos de maldad. Nosotros tenemos la oración. Puedo darles testimonio y quizás ustedes los conocen también. Personas que han salido de la cárcel con sentencias terribles, Dios los libró. Recuerdo en particular a uno de ellos que salió de la cárcel de Alcatraz en Estados Unidos cuando funcionó, y lo conocí ya como una persona anciana, y fue liberado en ese edicto que creo que se llama habeas corpus, algo así. Es una fecha en la cual solo el presidente de Estados Unidos determina quién queda libre. Y pues no es uno, son miles. Y quedó libre este hombre, era hispano. Y cuando este hombre lo supo, cayó de rodillas. Y después que salió libre, se dedicó a dar testimonio y a predicar a Jesucristo. Pero la historia no quedaría completa si no supiéramos que detrás de ese hombre había una madre que durante todos los años que su hijo estuvo preso, nunca lo abandonó en sus oraciones. Ten misericordia, sálvalo, ten misericordia, trae salvación, vida eterna sobre él. Y Dios contestó la oración de la madre. No es cualquier cosa. Tenemos una gran herramienta, que es clamar a Dios por nuestros hijos. ¿Sí? Es una conexión tan grande que hay entre la madre y el hijo. La oración es poderosa en todos, pero la madre es significada, ¿no? Sí. Por todo momento y perder la fe, ¿no? Con toda la esperanza. Sí. A ver un cambio. Amén. Amén. Sí. Otra cosa que quiero mencionar que creo que es importante también, que consideremos como padres, que podamos pedirle perdón a nuestros hijos por algunas veces que o les decimos algo en momentos de ira, de coraje, y dice uno cosas a los hijos. Y nunca uno dice, perdóname, ¿por qué no va uno y le dice eso? Porque pensamos que como somos papás no tenemos que pedir perdón. Yo sí creo que sí debemos pedir perdón a los padres cuando decimos algunas cosas indebidas, ¿no? O en arranques de coraje. Entonces eso es muy importante porque va a haber otra actitud de los hijos también. Entonces que consideremos esto porque no lo hacemos. Por lo general no se hace ni mucho menos se considera que debemos hacerlo con nuestros hijos. En algún momento los ofendimos o algo hicimos. Amén. Entonces, yo recuerdo que cuando a mí me daba mucho coraje algo, cuando yo era una chiquilla de unos 10, 11 años, mis hermanas y mi mamá se burlaban de mí de cuando me ponía corajuda, ¿no? Y decían, ay, mira,
me daba más coraje, ¿no? Verlas que se burlaba de mí. Entonces son situaciones que uno vive cuando, uno de tantos, ¿no? Uno de tantos cuando uno es chamaco y hace uno eso. Sobre todo los padres o la mamá se burla de uno, el coraje que uno tenga, ¿no? Entonces, yo pienso que como ese detalle, o puede haber otros, que debemos pedir perdón a nuestros hijos, perdón a mi hija, lo que te dije o lo que hice, ¿verdad? Perdóname. Yo sí creo que se debe hacer eso. Ok. Amén. Bien, vamos a terminar con una oración, ¿sí? Cierren sus ojos. Voy a pedir a todas las mamás que se pongan en pie ahí en su lugar. Vamos a orar por todas las mamás. Cerremos nuestros ojos todos. Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón por la bendición de la vida, por los padres que utilizaste para transmitirnos la vida, especialmente por la madre que nos diste. No importa cómo haya sido en su carácter, si fue tierna, amorosa o distante, gracias, porque tuvimos una madre que nos tuvo en su vientre, nos retuvo allí y nos dio a luz. Queremos darte gracias, Señor, por las madres en esta congregación, por cada una de ellas, por sus vidas. Tú conoces sus historias, lo bueno, lo malo, lo que faltó y todo lo que tú puedes suplir. Y conoces, Señor, lo que sucede con los hijos o hijas de cada madre aquí presente. Sea lo que sea, te ruego, Padre, que escuches sus oraciones a favor de sus hijos, que oigas su clamor y les bendigas y les concedas el privilegio de ver a sus hijos a tus pies. Te lo ruego, Padre. Lo que tú tengas que sanar en cada madre, hazlo, Padre. Tú sabes cómo. Tú sabes cómo hacerlo. Te rogamos que lo hagas. Y te bendecimos por el don de la maternidad, por aquella primera mujer que tú hiciste en esta tierra. Y de qué manera, Señor, has llevado todo hasta la madre que a cada uno de nosotros nos diste. Bendito seas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a celebrar la Cena del Señor, hermanos.